estimado alumnado, estimado profesorado. Continuamos en este curso avanzado de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente a lo largo de esta videolección vamos a trabajar un nuevo tema. Vamos a trabajar el tema de los análisis de segmentación. Este análisis de segmentación es un nuevo método multivariante que vamos a aprender y se basa principalmente en esta estructura de árbol. El objetivo de los análisis de segmentación no es otro que el de realizar agrupaciones al estilo de los análisis clúster que veíamos en lecciones anteriores en otros niveles, pero con el fin de conocer cuáles son las variables más significativas para la hora de realizar agrupaciones, ¿no? Tenemos una variable dependiente y partiendo de esta variable dependiente vamos a realizar varias agrupaciones para conocer cuáles son las variables más relevantes. Mientras más arriba estén, entenderemos que son variables más relevantes para clasificación, para la clasificación de sujetos, y posteriormente iremos viendo poco a poco cuáles son las variables que nacen a estas variables más importantes. En este tipo de análisis tenemos que tener claros dos conceptos. El primero es el concepto de nodo padre. Antes de nada, un nodo es una agrupación. En este caso vemos que esto sería un nodo, esto sería otro nodo, esto sería otro nodo, y así con todas las letras que tenemos en pantalla. El nodo padre es el nodo que está por encima del nodo hijo, y por ende los nodos hijos son los que nacen de un nodo padre. En este caso el valor A sería el nodo padre, y de este nodo padre saldrían dos nodos hijos. Saldría B, que sería un nodo hijo, y C, otro nodo hijo. A su vez, el nodo hijo B resultaría el nodo hijo del nodo A, pero también resulta como nodo padre de el nodo hijo D y del nodo hijo E. Por lo tanto, un mismo nodo puede funcionar como padre o hijo dependiendo de cuál sea su situación. Este tipo de análisis es muy útil, como decimos, para realmente conocer cuáles son las variables más significativas para agrupar sujetos o variables y en base a ella tomar decisiones. Para realizar este tipo de análisis tenemos esta base de datos con 500 casos en total, en la que tenemos 8 variables independientes, sean cuales fueren, estamos midiendo 8 cosas diferentes, y una variable de agrupación. Queremos que los sujetos se nos agrupen en el grupo 1, 2 o 3. Esta va a ser nuestra variable dependiente. Es decir, teniendo estos 8 valores aquí, vamos a pedirle que nos lo agrupen en uno de estos 3 grupos. Para ello vamos a ir a analizar, clasificar, árbol. Este tipo de análisis de clasificación vemos que es muy similar al análisis discriminante, pero tiene ciertas diferencias con él, como vamos a ir viendo. Procedemos, árbol, aceptamos, y en esta ventana, en nuestra variable de agrupación, como ya decíamos anteriormente, va a ser nuestra variable dependiente. Vamos a decir que todas estas variables van a ayudar a predecir o van a ayudar a clasificar a todos los casos o sujetos en una de estas categorías de esta variable agrupación. Tenemos 3 grupos de agrupación. Seguidamente, el resto de variables de i01 a i08 serían nuestras variables independientes, y lo que vamos a modificar especialmente en este análisis va a ser los criterios. En este caso, lo más importante es modificar este número de casos mínimos. Mientras más casos mínimos se le pida al programa para que nos cree, es posible que obtengamos menos agrupaciones, porque formar un determinado nodo va a ser más complejo. Por lo tanto, es posible que si somos muy exigentes pidiendo un número de casos mínimos, por ejemplo, de 400 casos para formar un nodo padre, no se nos acabe formando ningún nodo padre porque precisamente por la complejidad de llegar a esos 400 casos para formar un nodo padre. Igual que en el caso de nodo hijo, si mientras más exigentes seamos y mientras más subamos este número de casos mínimos para formar un nodo hijo, será más complicado que se forme un nodo hijo. Por lo tanto, el objetivo de esto también es un poco ir jugando con estos valores del número de casos mínimos para formar un nodo padre y el número de casos mínimos para formar un nodo hijo. Nosotros vamos a indicarle al programa que vamos a necesitar un mínimo
de 20 casos para formar un nodo padre y un mínimo de 10 casos para formar un nodo hijo. No obstante, ya insisto en que esto el investigador puede ir jugando y viendo más o menos los valores. Continuamos y esto es importante que lo dejemos en el método de crecimiento Chait. Existen otros tipos de métodos como el Chait exhaustivo, el CRT, el Quest, pero vamos a mantenerlo en Chait, pues es uno de los métodos más empleados para clasificación de casos. Procedemos en aceptar y vemos que nos ha creado, tenemos especialmente dos tablas las más importantes. Tenemos por una parte el árbol de agrupación y por otra parte la tabla de clasificación. Vemos que en la tabla de clasificación este análisis, el análisis de segmentación, ha conseguido clasificar correctamente el 66,8% del total de los casos, es decir, tenemos algo más del 30% de los casos que no han sido clasificados a través de este logaritmo, diríamos, ¿no? De esta clasificación. Y vemos una vez más que el grupo 1 ha sido el peor clasificado. El grupo 1 solo se ha conseguido clasificar el 54,3% de los casos. Esto es un valor algo bajo. Si observamos el árbol que nos ha creado desde más cerca, vamos a ampliar el zoom, vemos que tenemos un total de 129 casos para la categoría 1, para el grupo 1, 219 casos para el grupo 2 y 152 casos para el grupo 3. Si seguimos hacia abajo en este árbol, vemos que la primera variable de clasificación ha sido el ítem 0,8. Este ítem ha sido estadísticamente significativo y vemos que ha creado 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Cada uno de estos nodos va a ser un grupo distinto. Diríamos que aquellas personas que en I08 han obtenido un valor inferior a menos 3,949 pertenecerían a este nodo 1, a esta primera clasificación. Por lo tanto, I0, mientras más hacia arriba esté una determinada variable, significa que es más importante para predecir o para realizar la agrupación. En este caso, I08 es la variable más importante para realizar la agrupación en las categorías 1, 2 o 3. Especialmente en este I08, aquellas personas que estén o que tengan valores por debajo de menos 3,949 pertenecerían a este nodo 1 y aquí nos ha mostrado cuál es la clasificación para cada una de las categorías. En este nodo entran 37 personas en el grupo 1 y 13 personas en el grupo 2. En el grupo 3 vemos que no hay ninguna persona. En el siguiente nodo entrarían las personas que están en el rango de menos 3,949 y menos 0,618. Recordamos que si aparece un corchete significa que este valor está incluido y si aparece un paréntesis es que este valor no está incluido. En este segundo nodo vemos que en la categoría 1, en el grupo 1, ¿vale? En la agrupación 1, está formado por un total de 26 personas y en el grupo 2 se han mantenido 24 personas. Podríamos seguir así interpretando cada uno de los valores de estos nodos, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6, y vemos como en algunos nodos se han formado otros nodos hijos. Vemos que de este nodo padre han salido estos 6 nodos hijos, pero que estos nodos hijos se han convertido en nodos padre al haber otra nueva clasificación debajo de ellos. Vemos que en todos los casos la siguiente variable más importante a I08 es I07. En este caso también es estadísticamente significativa, por lo tanto es una variable importante para clasificar. I07 nos está indicando que aquellas personas que están dentro del nodo 1 también existen subdivisiones dentro de ese grupo. Y más concretamente existen subdivisiones en que en I07 se ha observado que aquellas personas que tienen un valor inferior o igual a 0,406 pertenecen a este nodo 7 y personas que tienen en I07 un valor superior a 0,46 pertenecen a este nodo 8. Más concretamente, en la categoría
1 o en el grupo 1 entrarían 32 personas. Vemos que aquí tendríamos 37 personas en todo este nodo, pues aquí se realiza una subdivisión. Para la categoría 1 estarían 32 personas de esas 37 y para el nodo 8 o el segundo nodo de este nodo padre tendríamos 5. 5 más 32, 37. Por otra parte, en la agrupación 2 tendríamos 4 personas para aquí, de las 13 totales, y en el nodo 8, es decir, aquellas personas que están por encima del 0,46 en I7, habría 9 personas. 9 más 4 nos sale estos 13 casos iniciales. Podríamos seguir en el caso del nodo 2, que saldrían idénticamente otros dos nodos hijos, y vemos, por ejemplo, en el caso del nodo 3 como la clasificación es mucho más amplia. Vemos que al nodo 3 nacen 4 nodos hijos. Vemos que la variable agrupación también es I07 y vemos que en función del valor que tenga una persona en I07, pues su agrupación es diferente. Aquellas personas que tengan valores por debajo o igual a menos 3,773 pertenecerían a este nodo 11. Aquellas personas entre menos 3,773 y 3,749 pertenecerían a este nodo 12 y así con los demás casos. Nuevamente insistimos en la importancia de interpretar estos casos, el valor n, en cuanto que 16 más 25 más 8 más 1 nos dará 50, 4 más 27 más 30 más 9 nos dará 70, 0 más 10 más 9 más 11 nos dará 30. Vemos que la clasificación del total de casos de aquí es repartida en los diferentes nodos para I07. Esta interpretación es exactamente la misma para cada uno de los siguientes grupos que tenemos por aquí. Lo más importante es sacar una interpretación de todo esto y decir que para clasificar a una persona en función de la categoría 1, 2 o 3, la variable de agrupación más importante es I08 y sacar cuáles son las cualidades de cada una de estas agrupaciones. Para ello puede ser muy interesante realizar un análisis clúster y ver cuáles son las características que tiene cada uno de estos nodos. Pues podrían ser, si pensamos que I08 es persona o cantidad de cigarrillos fumados, pues podríamos decir que este obtiene un valor, este obtiene otro, este obtiene otro. O sea, la cosa es interpretar este valor, ver qué nos está diciendo I08 para cada uno de los grupos y a su vez I07 para cada uno de los grupos y ver luego si realmente en la práctica nos interesa mantener estos dos grupos o si realmente tenemos que modificar, como ya decíamos anteriormente, los valores mínimos para formar un nodo padre y un nodo hijo. Vemos que, como hemos comentado, el porcentaje de clasificación es bastante bueno en cuanto que clasifica 66,8% de los casos, por lo tanto sí que podríamos decir que es un modelo que podríamos tener en cuenta para haber analizado los datos que tenemos. Respecto a este tema del análisis de segmentación, esta era la información más importante que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.